Hoy nos toca ver, hermano, la tercera parte de la formación ministerial. Acuérdense que yo en las hojas no le pongo la formación de un líder o la formación del líder. Yo le pongo formación ministerial porque ese es el motivo, ese es el enfoque de que estamos interesados de que usted sea un buen líder en todas las ramas, en su casa, en su trabajo, y nos están dando herramientas, pero la razón principal de dar este curso, estas clases de liderazgo es que nosotros trabajemos en la iglesia con mayor eficacia, amén. Y empezamos a ver en la primera clase, hermano, qué es la formación ministerial. La segunda clase vimos qué es el conocimiento y el apartamiento de un ministro. ¿Cuántos se acuerdan? Semana pasada. Amén. Y hoy vamos a estar viendo, ¿tienen ya la mayoría de sus hojas? ¿Alguien le hace falta? Ok. Vamos a ir rápidamente. Usted llena las líneas en los conceptos que yo le voy dando. Vamos a leer un poquito las primeras líneas. Dice, el llamamiento ministerial. Esta es la tercera parte de la formación y siempre pongo en mayúscula la palabra formación. Eso es un proceso, formación ministerial, ya que hemos estudiado el conocimiento y el apartamiento. Uno de los anhelos de todo cristiano con una buena visión espiritual es la de algún día servir al Señor. Pero también es cierto que debe estar consciente que no todos van a ser llamados a un ministerio primario. Ya lo hemos enseñado, qué es un ministerio, qué son los ministerios primarios, ahí los mencionamos. Como tales, como pastor, apóstol, evangelista, profeta o maestro. Ahí no los puse en orden de importancia como aparece en Efesios, sino ahí los mencioné solamente los 5, amén. Dice, hay otros ministerios, y acuérdese que ministerio es servir, ministerios que son constituidos para ayuda de estos ministerios primarios. Amén. Veamos algunos significados de la palabra llamamiento. Son los que más me llamaron la atención. En el original hebreo, la palabra 71:21 en el Strong es kará. Póngale ahí el acento, no le puse. Es en la última A, kará. Y quiere decir llamar por nombre. Quiere decir también profetizar. Quiere decir nombrar. O quiere decir acosar a una persona que uno encuentra. Solo vamos a leer los significados. En el griego 28:21 del Strong, klesis, el acento en la I, quiere decir una invitación. Quiere decir una vocación. Quiere decir un estado en que fue llamado. Y también quiere decir llamar. El tercer significado es en el griego 25:64 del Strong, kaleo. Es acento en la E. Convidado, decir, invitar, llamar, poner por nombre o también sobrenombre, como lo hacía Jesús, dependiendo de su carácter. Y el último es el griego en el 43:77 del Strong, es prosfoneo, acento en la O, en la segunda O. Y quiere decir exclamar, citar, hablar, llamar. Y cuando dice dar a voces, hermano, quiere decir gritar. Amén. Ok. Estos significados los vamos a usar en algunos versículos. Pero mire lo que dice. Cada llamado que Dios nos hace es un tremendo desafío. ¿Cuántos hemos recibido un llamado de parte de Dios? Amén. Llamado en estos significados puede significar, hermano, que nos hicieron una invitación. Jamás nos van a manipular, jamás el Señor nos va a hacer a la fuerza. Nos hace una invitación, nos llama por nombre. Podemos usar, hermanos, los significados. Cuando Dios nos llama, nos hace un tremendo desafío para nosotros. Entonces, ¿a qué somos llamados o a qué somos desafiados?
Vamos a ver algunos versos donde usan la palabra llamar. Y vamos a ver, hermano, ¿para qué el Señor nos ha llamado? El propósito principal es el de alcanzar un ministerio primario o un ministerio de ayuda. Entonces, Primera de Corintios capítulo 1, verso 8. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, fiel es Dios por el cual fuisteis, ¿y qué palabra usa ahí? Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ok, la primera cosa que debe entender, hermano, un ministro, llámese primario o llámese, hermano, para ayudar a uno de estos ministerios, es, hermano, no tiene que ser ni siquiera haber estudiado, haber cursado un instituto. No tiene que ser, hermano, el saber hablar muy bien. Lo que tiene que ser es, hermano, que debe de tener, y ahí el punto principal es, somos llamados como ministros, hermano, a tener comunión con Jesucristo. No puede haber, hermano, un ministro que quiera servirle al Señor y que no tenga comunión con Dios, que no se interese, hermano, en tener comunión con Dios. Y la palabra comunión quiere decir una sociedad, quiere decir una participación, quiere decir un beneficio y quiere decir un compañerismo. Entonces, un ministro que no conoce de Jesús, un ministro que no tiene compañerismo con Jesús, que no participa con Él, que no recibe beneficios de parte de Jesús, no puede, no tiene nada que enseñar. Porque Pablo dice, hermano, de gracia damos lo que de gracia hemos recibido. No podemos nosotros enseñar acerca del amor si no amamos a Jesús. No podremos nosotros enseñar, hermano, del perdón si no hemos conocido el perdón de Jesús. Entonces, la primera cosa que el Señor nos llama a nosotros como ministros es a tener comunión con Jesucristo. Y esa comunión, hermano, es profunda. No lo vamos a analizar en su totalidad, pero entendemos la palabra comunión, compañerismo, una sociedad, una participación. Que esté yo dispuesto siempre cuando el Señor diga, cuando el Señor llame, cuando el Señor abra puertas. Quiero yo participar contigo en tu reino, en la obra, en lo que haya que hacer en cuanto al reino de Jesús. Amén. Debemos entender eso. Número 2, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ok, ¿cómo puedo ser yo santo? Primer punto, el ministro tiene que tener comunión con Jesús. Y cuando el ministro tiene comunión con Jesús, participación, beneficio, enseñanza de Jesús, hermano, como resultado, uno entiende, uno conoce que Jesús es santo. Y como Jesús es santo, la segunda cosa que Dios me llama o que Dios me pide es un llamamiento, hermano, a vivir en santidad. Amén. No podemos ser ministros de Jesucristo, hermano, si no conocemos, hermano, esa área de la santidad. Y cuando me fui a investigar un poquito lo que es santidad, encontré esto, hermano. No había leído esta palabra, pero en el Strong dice, cosa terrible. Y cuando leí cosa terrible, me vino a mi mente, hermano, que a veces no hemos entendido el concepto, no hemos conocido el concepto de santidad, hermano, como Dios lo está pidiendo. Nosotros hemos dado, hermano, un significado a la palabra de santidad o nos los han enseñado desde este punto de vista.
Tu manera de vestir es santa porque usas un vestido largo. O tu manera de hablar es santa porque dices Dios les bendiga. Pero va más allá de eso. No hemos podido entender quizás, hermano, que es una cosa terrible. Y tiene como base, hermano, en el diccionario Strong. Mire qué es santidad. Santidad quiere decir limpio. Amén, hermanos. ¿Qué quiere decir santidad? Limpio. ¿Sabe que Jesús, para hacer el sacrificio, hermano, para la expiación por nuestros pecados, tuvo que ser limpio, tuvo que ser santo, tuvo que ser, también quiere decir sagrado? Oiga esto, hermano, es cosa terrible, no es cualquier cosa. Un ministro, hermano, no puede darse el lujo de hablar de Jesús, de enseñar de Jesús, hermano, de decir Dios me ha llamado, si no estamos viviendo una vida limpia. Ahora, ¿en qué aspecto de mi vida? Pedro lo explica, hermano, en su totalidad. La palabra que leímos dice, sino como aquel que os llamó. Déjeme parafrasear. No dice es santo, sino dice es limpio. Es sagrado. Si nosotros alcanzamos a entender, hermano, que Jesús es así, mire lo que dice la siguiente parte de Primera de Pedro 1:15. Sed también vosotros santos. ¿En qué áreas de nuestra vida, hermano? En toda vuestra manera de vivir. Entonces, número 2, hermano, Jesús, hermano, o Dios nos llama a vivir en santidad. Y escuche esto, hermano. También quiere decir limpio, sagrado, físicamente puro. Físicamente puro. Moralmente sin culpa. Ceremonialmente consagrado. Qué difícil es entender, hermano, comprender y después vivir eso. Dios me quiere, hermano, en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu limpio. ¿Cuántos se acuerdan del significado de santo? Limpio, consagrado, puro, moral y físicamente. Amén. Así que si hay áreas en nuestra vida que no están bien, dijimos que el Señor, hermano, nos conoce y debemos de presentarnos tal cual somos. Amén. Entonces, la segunda cosa, Dios me hace un llamado a santidad. Y eso es lo que muchas de las veces los ministros no hemos entendido. Amén. Y no podemos hablar de santidad cuando no practicamos la santidad. Gálatas capítulo 5, verso 13. Esto está interesante, hermanos. Esto está interesante. Yo creo que aquí algunos iban a participar. Este versículo lo conocemos. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La tercera cosa, hermano, que Dios me da es, me llama ¿a qué? A libertad. ¿Cuántos le damos gracias a Dios, hermano, porque somos libres? Hermano, esto es maravilloso. Ahora, ¿qué significa libertad? Tiene un concepto, hermano, que mucha gente lo malinterpreta. La palabra libertad quiere decir legítima o licenciosa, moralmente o ceremonialmente. Eres libre. Amén. Eres libre, puedes hacer, hermano, lo que tú quieras. Aquí está el concepto, hermano, que nosotros a veces no hemos entendido. Ok, si yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Estaba estudiando un poquito acerca de los comentarios. Y Pablo, en su teología, en su explicación, hermano, él siempre decía, la ley llegó hasta el punto donde ya no tiene más poder sobre nosotros. Ahora vivimos bajo la gracia. Y muchos se acercaban y le decían, bueno, pues como ya no estamos bajo la ley, ya no hay nada que me condene. Yo puedo vivir como yo quiera. ¿Y sabe qué decía Pablo? No.
No se trata de eso. Se trata de que en la teología de Pablo era tan sencilla, hermano. Yo voy a vivir, hermano, como lo he entendido. Lo que yo hable, yo lo voy a practicar. No sé si me entienden, hermano. Lo que yo he conocido de Jesús, yo lo voy a predicar. Pero no solo lo voy a predicar, sino lo voy a vivir. Lo voy a practicar. Y esto me llamó, hermano, poderosamente la atención. Para Pablo la teología, hermano, no servía para nada a menos que pudiera vivirse. Un buen ministro, hermano, ha sido llamado a libertad, pero no usa esa libertad como libertinaje. Cuando un ministro ha entendido la libertad que Cristo nos ha dado, hermano, sucede esto. Muchas personas, hermano, piensan que podemos hacer lo que querramos, lo que la carne pide, pero es una obligación para con Dios. ¿Cuántos sabemos, hermano, cuánto costó nuestra salvación? ¿Cuántos saben qué precio tiene mi alma? ¿Qué precio tiene su alma? ¿Cuántos hemos entendido eso? Por eso la santidad es cosa terrible. Si usted y yo hemos entendido cuánto valemos, y voy a usar esa palabra o esa manera de a veces dejar un concepto. ¿Cuántos podemos decir, yo valgo la sangre de Cristo? A ver, ¿cuántos pudieran decirlo? A ver, 1, 2, 3. Yo valgo la sangre de Cristo. Cuando yo entiendo ese concepto, yo hermano, me ofrezco a Él. Yo me consagro a Él. Yo conozco la santidad de Dios y digo, no. Mi cuerpo, mi mente ya no me pertenece, le pertenece al que me compró. El líder, el ministro, tiene que entender que ya no vive para sí. Y cuando a veces no entendemos bien esto, hermano, mire esto, hermano. La libertad cristiana no es el desorden. ¿Me está escuchando, hermano? La libertad cristiana no es el desorden. Por la sencilla y tremenda razón que el cristiano no es una persona que ha llegado a ser libre para pecar. Hermano, el cristiano no es una persona que ha llegado a ser libre para pecar. Sino, anote este concepto, que por la gracia de Dios es libre para no pecar. Un cristiano que ha entendido la gracia de Dios, hermano, no es libre para pecar, sino es libre para no pecar. ¿Alguien tiene algo que aportar respecto a esta libertad que Cristo nos ha dado? Y esto no es que nos estén diciendo, no hable así, no mire así, no se vista así. No. Es dependiendo. La santidad se vive de acuerdo al concepto, al conocimiento que yo tenga de la santidad de Jesús. De acuerdo a yo conozca la palabra de Dios, ese va a ser mi estilo de vida. Eso va a ser lo que yo practico. La teología que yo manejo es la que yo conozco, pero más que la que yo conozco, la que yo vivo. Alguien puede hablar de santidad sin que pronuncie una sola palabra. Amén. Alguien puede hablar de amor sin que exprese una sola palabra. Alguien puede hablar, puede predicar, puede enseñar de fidelidad sin decir una sola palabra. Esa es la teología, ese es el concepto que Pablo usaba, hermano, para la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y el ministro tiene que entender eso, hermano. Él es libre, no para pecar, sino por lo que valemos, por lo que somos en Dios, para no pecar. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo hasta aquí? Hermanos, ¿nadie? ¿No? Ok. Hebreos capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres
es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Verso 4. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es, ¿qué, hermano? Llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Somos llamados, hermanos, a ejercer un sacerdocio. Ahora, ¿qué es la cuarta? Una, dos, tres, cuarta. La cuarta cosa, somos llamados a ejercer un sacerdocio. Y aquí lo está diciendo, hermano. El sacerdote es aquel que es constituido de entre los hombres, hermano, a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Un hombre expresaba esto acerca del sacerdocio, acerca del pastorado, acerca de un ministerio. Y decía, era una iglesia rural. ¿Cuántos saben qué es rural? Una iglesia en un pueblo donde los miembros eran ganaderos, eran agricultores, eran mecánicos, eran carpinteros. Resulta, hermano, que al pastor que Dios elige, ellos le dicen, ¿sabe qué? Lo escogimos a usted. Bueno, ellos le dicen así, o fue escogido usted de entre todos nosotros, que todos los días, vamos a poner los trabajos de hoy en día, amén, que salimos a limpiar zapatos, que salimos a manejar un tráiler, que salimos las mujeres a cocinar en un restaurante, no sé, a trabajar en una oficina, en algún lugar. Y le dicen, usted ha sido escogido para que usted nos represente ante Dios, para que usted salga los domingos y nos hable acerca de la palabra de Dios. Usted es la voz de Dios cada vez que nos reunimos. Entonces, como tal, usted tiene que conocer, tiene que saber, usted tiene que hacer ese trabajo de sacerdote. Hermano, cuando nosotros venimos al ministerio, y esto no lo hemos entendido y menos lo hemos practicado. Cuando Dios nos hace un llamado, no es arrogancia, amén. Es un privilegio, es una responsabilidad. Cuando Dios nos hace un llamado al sacerdocio, al ministerio, ¿sabe qué es? Y aquí lo dice. ¿Cuántos saben qué es, hermano, el ser llamado a un ministerio? Ahí lo dice. ¿Un qué? ¿Un favor? Ahí en el verso lo dice. Verso 4. Y nadie toma, oiga esto, hermano, este honor. ¿Cuántos de aquí les gustaría ser presidentes de, por lo menos de su pueblo? Sí, ¿por qué no? ¿Cuántos les gustaría ser presidentes de la compañía donde trabajan? Presidentes de la junta directiva. Importantes, gentes importantes. Pero oiga, los ministros no hemos entendido que este es el honor más grande que un ser humano puede tener. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos, porque hablamos, porque actuamos, porque nos conducimos, hermano, como cualquier persona. Quiero que entendamos esto, hermano. El ministro, el líder, no es cualquier persona. El líder, hermano, el ministro, el sacerdote, es un hombre que ha sido escogido, hermano, para llevar un honor en la tierra, para que su vida tenga un sentido de vivir, para que sus fuerzas, hermano, tengan un sentido en que ocuparlas, para que su mente tenga un sentido, hermano, en que ocuparlo, para que todo su ser, hermano, se presente delante de Dios y le diga, Señor, gracias todos los días por este honor. ¿Cuántos entendemos la palabra honor? En el mundo a lo mejor no lo entienden y hasta sacan canciones que palabra de honor y que quién sabe qué tanto, hermano. No. Honor en Dios
Es el más alto privilegio. Honor en Dios es la más alta responsabilidad para una persona. Y aquí al sacerdote le están diciendo: has sido escogido para que tú representes a los hombres en cuanto a ¿qué, hermano? Ayer nuestro hermano Isaías nos decía: si quiere consejos de finanzas, ¿con quién tenemos que ir? Con un advisor, con un consejero. Si necesitamos, hermano, que algo nos duele, ¿con quién vamos a ir? Con un doctor. Pero si usted y yo necesitamos instrucción de acuerdo a las normas divinas, de acuerdo, hermano, a la palabra de Dios, ¿a quién tenemos que ir? A los ministros, a los sacerdotes que Dios ha puesto. Dice: en cuanto a las cosas de Dios se refieren, para presentar ofrendas. Nosotros nos gusta que nos digan pastor, evangelista, profeta, ministro, y que nos atiendan bien y que nos sirvan de lo mejor y que nos den un pago. Pero a veces no estamos, hermano, atendiendo ese privilegio. Dice: y nadie toma. Cuando dice nadie toma, está diciendo: no es que tú quieras, no es que tú decidas, sino el que te toma es Dios y te da el más alto honor. Dice: y nadie toma este honor para sí mismo, sino lo recibe cuando le es llamado por Dios. Hermano, el hombre que ha sido llamado por Dios va a entender y va a decir: no, lo que yo tengo no es mío, los dones no son míos, la sabiduría no es mía, el talento no es mío, la autoridad no es mía, todo lo que tengo no es mío, es de Dios. Y como tal, cada vez que se pare, cada vez que viva, cada vez que hable, hermano, va a decir: este es mi honor que he sido o que he recibido de parte de Dios. Entonces, ¿en qué vamos? 4. Llamados a ejercer el sacerdocio. Número 5, primera de Pedro 5:10. Ese es el llamamiento ministerial, hermano. Dice: y después que hayáis sufrido un poquito de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Llamados a qué? A su gloria. A veces somos ministros y no conocemos, hermano, que hemos sido llamados a la gloria de Dios. No lo tome como mal, pero el significado de esta palabra es fama, honor, esplendor y buena reputación. Cuando habla de Jesucristo, que su fama, que su gloria se extendió, su fama se extendió, era conocido, hermano. Dios puede hacer que nosotros, hermano, podamos tener ese honor, esa fama, ese esplendor, esa buena reputación. Aunque también quiere decir grande gozo, un gusto enorme o un placer enorme. Quiere que seamos participantes de su gloria. Hace rato decíamos que es un honor, pero aquí nos habla y nos dice: cuando tú vas a ministrar, a usar de eso que Dios te ha dado, tienes que sentirte gozoso. Cuando alguien ha entendido esto, hermano, no le pesa trabajar para Dios. Escúcheme bien, hermano. Cuando alguien ha entendido que Jesús a los ministros los ha llamado, hermano, para conocer su gloria, para ver su gloria, no le es un cargo, no le es molesto, no le es, hermano, sofocante, no le es pesado, hermano, el servir y trabajar para la gloria de Dios. Lo hace con gozo y con alegría. Amén. Si a usted algún día se le hace pesado algo, hermano, es porque no hemos entendido que Dios nos ha llamado a su gloria. Pero con esa gloria también pueden venir los sufrimientos en parte, como Pablo lo experimentó. No esperemos que todo sea, hermano, prosperidad, no esperemos que todo sea gozo, sino que hay que soportar todo eso con gusto o con placer. Hermano, decir: es un placer para mí servir al Señor. Es un placer para mí. Y si vamos, bueno, ahorita lo vamos a ver al final. Me gusta mucho la diferencia que hizo nuestro hermano David de servidor y siervo. ¿Cuántos servidores? Ya llegamos a ese nivel de servidores. ¿Cuántos se les quedó? Creo que son 2 semanas que lo predicó, o 3. ¿Qué es servidor, hermanos? Yo hago examen sin avisar.
¿Nadie? ¿Qué servidor? Alguien que ayuda. Alguien, hermano, que está ahí para servir, para trabajar, para apoyar. El siervo ya es más profundo la palabra. El siervo es esclavo. Amén. Entonces, es un placer, hermano. Imagínese eso, para mí es un placer. Y el hermano tomó estos ejemplos. Le lavo su carro, le ayudo con, no sé, con cualquier cosa. Eso también es servir. Nosotros pensamos, hermano, que ser servidor es solo en las cosas de Dios. No, va más allá de eso. Nosotros debemos entender, hermano, que Él nos ha llamado para eso. Pablo entendió todo eso y Pablo entregó su vida y lo hizo con gusto y con placer. Para mí, hermano, no sé para usted, no hay honor más grande, no hay placer más grande. Como dice el americano cuando le ayuda y usted le dice, thank you very much. Él usa esta palabra. It's my pleasure. Es mi placer. Le pido un bego, le pido jugo. ¿Y puedo tomar? Por favor. Oh, thank you very much. It's my pleasure. Es un placer. Pero nosotros los latinos, hermano, me regala un poco de jugo. ¿Ya qué? Sí, tómelo. Se le ve la cara de sediento. No. Pero el ministro verdadero, hermano, ¿puedo agarrar esto? Por favor. Y las palabras claves que no faltan en todos los labios de los cristianos. Gracias. Muchas gracias. El verdadero líder, ¿qué dice? Es un placer, es un gusto, es un honor. Me causa gozo que usted se sienta bien. Hemos sido llamados para eso, hermano. Para hacer sentir bien a los demás. Para servirles con placer. Y eso cuesta, hermano. Yo he pasado por ese proceso y hay momentos en que uno, por más que quiera, no le dice, es un placer. Estoy de malas, no me alcanza el dinero, tengo problemas, pero hay que entender que Dios nos ha llamado a esto. Seguimos, número 6. Primero de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué, hermano? Para que heredaseis bendición. Mire cómo tiene que ser un líder. Y esto está entendible, ¿sí o no, hermanos? Esto está entendible. No devolviendo mal por mal. Le cuento aquí entre nosotros. Todavía no era pastor. Tenía el llamado, pero todavía no lo ejercía. Corría, no sé, el año 2000. Siempre hemos confraternizado con otros hermanos. Resulta que fuimos a una reunión. Un hermano pastor conoció a las familias que llevábamos. Y de repente, ya vi que una de las familias que estaba con nosotros, ya estaba congregándose con otro pastor. Cuando yo lo vi, sí me enojé, hermano, se me subió la arena, se me olvidó, no conocía el honor, el privilegio que uno tiene, hermano. Y es más, yo pensaba en mi inmadurez que las almas que venían a la iglesia eran mías y que nadie las podía tocar. Entonces me enojé, me molesté, posiblemente, Señor, que caiga fuego del cielo. Y no. Pero aquí dice, el verdadero ministro, hermano, le hagan lo que le hagan, no devuelve mal por mal. Cuando lo lastiman, cuando lo ofenden, cuando lo engañan, hermano, y le vuelven a pedir ayuda, el verdadero ministro, ¿qué hace? Vuelve a ayudar, hermano. Aunque la gente que está a nuestro lado, y no sabes que mira lo que hizo, mira lo que habla, mira lo que dice, mira cómo se comporta. El verdadero ministro ha entendido que tiene que parecerse a Cristo. No devuelve mal por mal, no maldice, por el contrario. Oiga esto, hermano. Bendice, ¿por qué? Porque el verdadero ministro, y con eso termino este punto, oiga esto, el verdadero ministro es el que imparte. Ayúdenme, hermano. Ahí está. Bendición. Ese es el verdadero ministro.
El falso ministro, hermano, va a impartir maldición. El falso ministro va a impartir celos. El falso ministro va a impartir envidias. El falso ministro va a impartir, hermano, que se le devuelva mal. Cuando vea a ese hermano y se le haya ponchado la llanta, usted sígase de largo, no le ayude. Pero el verdadero ministro le dice, no, vaya y sabe qué, llame la grúa o lleve, haga algo, y es más, haga como el buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? Pague por la reparación y dígale, si algo más te hace falta, ponlo a mi cuenta. Ese es un verdadero ministro. Hebreos 9:15. Bueno, el 6 es llamados a heredar bendición. Hebreos 9:15. Ya le estoy diciendo, hermano, las respuestas. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. El verdadero líder, hermano, no para hasta recibir las promesas. Recibe las promesas. Entonces hemos sido llamados a recibir una herencia. Y una herencia es algo que ha dejado, que alguien nos ha dejado, que el dueño, que el rico, que el rey ha dejado, hermano, para aquellos, hermano, que le están sirviendo. Y nosotros hemos recibido, hermano, muchas promesas. Pero ¿sabe cuál es la principal? Ahí está. La promesa de la herencia. Y el buen ministro debe de manejar, debe de saber, debe de vivir una vida y decir, no, yo vivo de esta manera, yo me santifico, yo me aparto, yo me consagro, yo trato de no devolver mal por mal, porque yo tengo una herencia, porque he sido llamado para heredar la herencia eterna. ¿Se me están durmiendo? Voy a levantarlos para que lean. Filipenses 3:4, ok, el último. Hemos sido llamados, hermano, para heredar una herencia, para la herencia eterna. Ok, Filipenses 3:4, esto ya lo hemos dicho, solo lo vamos a repasar y terminamos. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos deja ver que él está corriendo por el premio del supremo llamamiento. ¿Cuántos llamamientos hay? ¿Cuántos llamamientos Dios le hizo a Pablo? ¿Por qué dice supremo llamamiento? Había experimentado a otros. Muchos van a recordarse de esto y solo lo vamos a mencionar. Muchas veces aquí está el problema del por qué la gente se frustra al no ver el cumplimiento inmediato de su llamamiento. Oiga esto, hermano, a un ministerio primario. El llamamiento se lo puede dar Dios al año, a los 2, a los 3 años de haber recibido a Jesús. Ese es el llamamiento. Amén. Y le dice, te voy a usar como pastor, te voy a usar como evangelista, te voy a usar como profeta, te voy a usar como ayudante a un ministerio primario. Pero no entienden lo que Pablo comprendió perfectamente. Dentro de este llamamiento supremo existen 5 llamamientos o 5 etapas que fungen como un proceso en la vida de todo aquel que es llamado por Dios para una función específica en su obra. Amén. Y quiero que 5 hermanos me lean cada uno un versículo, se ponga de pie. Ahí están. ¿Quién me quiere leer Hechos capítulo 26, verso 14? Hermana Mari Carmen, por favor. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saúl, ¿por qué me persigues? Una cosa te es de dar. Gracias. Dijimos que uno de los significados es llamar en alta voz. Y aquí era Saulo de Tarso. Usted ya conoce la historia, hermano. El primer llamamiento, el primer paso, hermano, para llegar a un ministerio primario es de inconverso a creyente. Esto ya lo enseñamos hace como 2 años.
De inconverso a creyente. Creo que todos los que estamos aquí ya pasamos por ese proceso. Oyó la voz de Dios, recibió el llamado. Es más, uno de los significados dice llamar por nombre. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, este es el primer paso. Este es en el proceso, hermano, para un ministerio. Ministerio primario es de inconverso a creyente. Número 2, nos vamos a ir rápido. Gálatas 1, del 15 al 18. ¿Quién me ayuda, por favor? A ver, algún hermano. Hermano Alex, por favor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días. Gracias. Después de que recibe a Jesús, hay un proceso, hermano, donde él, de creyente, pasa a ser discípulo, donde empieza a aprender. Ya también nuestro hermano Isaías nos enseñó. ¿Cuántos se acuerdan, hermano, qué evangelio predicaba Pablo? El evangelio de Cristo, pero él decía mi evangelio. Entonces ahí, y discípulo quiere decir aprendiz. Discípulo quiere decir alguien, un alumno. Entonces él estuvo ahí, nos han dicho. ¿En dónde recibió este evangelio? Otra vez vuelvo con otra pregunta. ¿Dónde recibió el evangelio Pablo de parte de Jesucristo mismo directo? Ahí está, en Arabia, Nabatea. Ahí él lo recibió. Ahí, mire, él tuvo un discipulado ahí. Y ahí él recibió toda esa enseñanza. Entonces, el segundo paso es de creyente a discípulo. Tiene usted que aprender, tiene usted que ser alumno, tiene usted que saber los libros, tiene usted que saber, hermano, la doctrina elemental, hermano. Necesitamos ser discípulos. Romanos 1:1, ¿quién lo lee, por favor? Estoy diciendo que es rápido, vamos rápido. Romanos 1:1, hermana Salem, por favor, gracias. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Gracias. La segunda palabra que Pablo usa, dice Pablo. Ahí ya no es discípulo, ¿ahí qué es? La segunda palabra, ¿qué es? Siervo. Siervo es esclavo. Siervo es aquel que ya dice, no, yo ya creí en ti, ya me sometí al discipulado, pero ahora, mire esto, hermano, ahora ya entendí las bases doctrinales, ahora ya estoy pasando ese proceso, y ahora, cuando soy creyente, vengo todavía con mis derechos, con mis responsabilidades, exigiendo, pero cuando entro a ese proceso de discipulado, ahí voy aprendiendo muchas cosas. Mi mente va cambiando, mi estilo de vida va cambiando, mi vocabulario va cambiando, todo mi entorno va cambiando. Cuando llego a ser siervo de Cristo, ¿qué dijimos que es siervo? Todos mis derechos, ¿qué, hermano? Ya no existen. Todo lo que yo exigía ya no hay. Ahora que decide es Él. Por eso aquí, hermano, en la tercera etapa es de discípulo a, parafraseemos, no digamos siervo, de discípulo a esclavo. No sé en qué nivel está usted, en qué parte del proceso. Cuando usted diga, hermano, ya lo que Dios diga, yo ya no tengo mis derechos, ya he entrado a ese nivel. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 11. ¿Alguien me lo lee, por favor? Gracias, hermano Eliel. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Gracias. En algunos otros versos, en lugar de decir eso, dice obispo. Porque mire lo que Pablo ya hacía. Ya tenía años sirviendo, ya no tenía, hermano, derechos.
Ya se había metido en la búsqueda intensa, en la meditación de la palabra, en el servicio pleno. Y después dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. 3 áreas que no son lo mismo y que no lo vamos a explicar. Pero era algo tremendo, algo profundo. Él era apóstol, era maestro, era predicador, era un obispo. Ya, hermano, las responsabilidades iban creciendo. Primero fue creyente, se empezó a congregar, hermano. Después, era inconverso, creyó en Jesucristo. Después de creyente, se metió al discipulado. Después del discipulado, hermano, Dios le hizo llamado a siervo. Después de ese servicio, Dios en ese proceso lo hace predicador, apóstol y maestro de los gentiles, de siervo a obispo. Y viene lo último, hermano. Yo no sé cuántos años pasaron, pero en Colosenses 1:23, ¿alguien me lo lee, hermano, por favor, para terminar? Colosenses 1:23. Hermano David, por favor, gracias. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gracias. No lo vamos a meditar, pero parece, hermano, escuche esto. Mire qué palabra está diciendo Pablo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿en qué, hermano? ¿Qué entiende usted por la palabra fundados? Fundamento, una base, un cimiento, lo primero, lo principal. Si tú tienes los fundamentos de la fe, si tú has entendido. Y Pablo aquí ya era apóstol, porque el apóstol es el perito, arquitecto, es el que da la estructura, es el que pone los fundamentos, es el que pone las bases, hermano. Cuando alguien ya maneje todo eso, hermano, ya puede entonces ejercer un ministerio primario. Por eso Pablo dice, hermano, a Timoteo, no pongas a ministrar a gente neófita, a gente principiante, que está apenas de creyente, de inconverso, a creyente, ya es creyente, pero no, como que no quiere el discipulado. No puedes poner uno que está en el discipulado, pero no quiere, no ha entendido lo que es ser siervo. Todavía se revela, todavía dice, no me digan a qué horas voy a estar, yo puedo tales horas, yo puedo tales días. Se van a hacer las cosas como yo quiera. No, hermano, no ha llegado a ese nivel. Pablo llegó a este nivel, y hermano, hasta entonces él pudo decir 2 de Corintios 1:1. Nos ponemos de pie y ahí terminamos, por favor. Colosenses 1:23 es de obispo, apóstol. Usted lo puede meditar en su casa. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo, si podemos investigar todo eso que él predicaba, no lo hacía cualquier persona. Pedro dijo de él, algunas cosas que Pablo predica son difíciles de entender. 2 de Corintios 1:1, hasta entonces, cuando él predicaba de esta manera, Pablo llegó a decir, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Cuando alguien ya puede entender esto, cuando alguien ya puede expresar eso, hermano, está listo para ejercer un ministerio primario. ¿Cuánto tiempo pasó? 10, en algunos dice 14 años pasaron, en algunos son 5, 10, pero estoy seguro, hermano, que por lo menos el proceso tiene que ser de 10 años para arriba. Amén. De haber estado desde creyente hasta que Dios nos dé un llamamiento. Y Dios nos ha llamado a muchas cosas. Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Hemos estudiado un poquito, Señor, las Escrituras. Cada versículo que hemos estudiado hablan del llamamiento. Tú nos llamas, Señor amado, a muchas cosas, Señor, y nos llamas a tener comunión, nos llamas a la santidad, nos llamas a la libertad, nos llamas a ejercer el sacerdocio, nos llamas, Señor, para conocer, para ver tu gloria, nos llamas, Señor, para que seamos herederos, Señor, de bendición, y nos llamas, Señor, para heredar la vida eterna, Señor.